Saludos apreciables colegas pediatras de América Latina. Soy el doctor Luis Augusto Moya Barquín de Guatemala y me siento honrado en participar en este ciclo de conferencias que está asociado a la publicación de Pediatría en Red. Quiero felicitar a todo el grupo editorial y a todos los pediatras que están trabajando por poder hacer estos eventos y estos documentos que son de alta utilidad en toda la región latinoamericana. En este seminario de Integrando Miradas sobre la Adolescencia, quiero agradecer mucho el haber formado parte en la publicación de Pediatría en Red. Vamos a hablar acerca de algunas consideraciones del trauma de cráneo y así como nosotros sabemos, el trauma de cráneo ha estado asociado muchas veces en lo que se consideraba una conquista de una batalla o de guerra. Incluso en las culturas previas se consideraba que ahí era donde residía la vida, no necesariamente como ahora se cree que está centrada en el corazón. En las culturas antiguas, incluso en los mayas, pues se tiene de que se tenía la colección de cráneos o tener el cráneo como evidencia de victoria, porque era lo que, además de que tenía la vida, tenía la identidad de la persona, ¿verdad? Por eso es de que vemos en toda la región de Mesoamérica, desde México hasta la parte de Nicaragua, Costa Rica, donde estuvo la cultura maya, donde nosotros podemos tener de que es una manifestación cultural el poder asociar lo que les estaba diciendo de la identidad y la vida. Es interesante ver este altar en una ciudad maya de Guatemala, donde dice Huitzuholchi-Tunahap, los cráneos hicieron montaña, la sangre se hizo mar. Aunque está fechado entre el 250 y 600 después de Cristo, esa es la realidad del día de hoy en nuestras carreteras y en nuestras autopistas. La mortalidad por personas, por la falta de seguridad vial, que podríamos llamar entonces violencia vial, es cada vez más impresionante, y lo lamentable es de que es en personas sanas, la mayoría jóvenes, y que ya sea que pueden fallecer hasta un 50% en el lugar del incidente o luego llegar a tener, siendo previamente sanos, secuelas que le van a impactar toda la vida. El trauma cráneo en pediatría, entonces, nosotros lo vemos a partir de la dimensión que nosotros tenemos que ver el comportamiento del paciente. Además de que puede ser un poco aparatoso la herida, podemos ver nosotros también el comportamiento y la reacción y si el paciente es consolable, ¿verdad? A veces nosotros creemos que se necesitan muchos estudios y por eso es de que este es un esfuerzo para poder integrar desde el primer nivel comunitario, hasta el tercer nivel en el hospital, ¿verdad? Ustedes pueden ver de que el comportamiento de los niños y adolescentes va variando y va afectando también los retos y la autoimagen que tiene. Este niño puede mostrar su sonrisa completa, no necesariamente los 8 dientes, como dirían los modelos de televisión, porque él no tiene problema en enseñar la falta del diente, o sea, como le digan en diferentes países, chimuelo, cholco. Pero eso tiene que ver también con la cuestión del comportamiento, porque luego cuando ya las personas van avanzando en edad, los adolescentes, esta chica le hubiera salido una espinilla o un barro y siente que todo el mundo se fija en él, ¿verdad? Entonces sí tenemos que ver en la consideración del trauma cráneo el comportamiento, ¿sí? Muchas veces los niños a esta edad son niños que pueden tener un pensamiento que todavía no entienden la causa y efecto y se creen el hombre araña y pueden saltar de pared a pared y tener un grave traumatismo, ¿verdad? Eso es una de las cosas a las que pasa. Y también, como ustedes pueden ver en este grupo, a veces ya pueden ser más competitivos, incluso los niños ya pueden tener peleas, ser más retadores entre ellos, tener grupos gregarios donde hay rivalidad con el otro. Y también podemos ver de que las acciones que pueden hacer son un poco más temerarias. El trauma cráneo en pediatría puede estar desde el nacimiento, lamentablemente pueden haber desde incidentes obstétricos, por ejemplo cuando se usaba más forceps y todo, pero también hay caídas de neonatos de la cama o de los brazos de la madre o algo, por lo cual pueden tener un traumatismo directo. Si nosotros vemos ya a partir del año, ya empezamos a tener nosotros cambios de diferenciación neuronal y mielinización, que lo que va a hacer es de que vamos a tener mejores conexiones nerviosas y mayores, y eso nosotros lo vemos a través del desarrollo, teniendo más dominio de habilidades motoras gruesas y finas.
Pero esto es una cosa que cuando tenemos un trauma de cráneo puede detener el desarrollo, entonces hay que tener mucha consideración porque no sabemos si va a ser una detención del desarrollo, un retraso en el desarrollo o una regresión, o luego puede ser una secuela, ¿verdad? Tenemos que entender cómo es el comportamiento y el estado neurológico para poder saber cómo es la evaluación neurológica. Debemos de familiarizarnos con los estados de conciencia. En el neonato se describen desde alerta tranquila, desde llanto activo, desde estar dormido. No necesariamente todos se van a estar comportando igual en el mismo momento. Hemos estado impulsando por diferentes acciones el de que cada niño debe ser considerado un pasajero y tiene que ir en las condiciones de seguridad, puede ir en su silla o en su alzador y que no debe viajar en la parte de atrás de los pick-ups o vehículos agrícolas, o tener cuidado cuando van en motocicleta para ser contado como pasajero de manera efectiva. Sabemos nosotros entonces sobre el desarrollo cerebral de que los adolescentes a partir de la edad de 7, 15 años empiezan a tener un pensamiento que es más abstracto y que empiezan a tener por el crecimiento de los lóbulos temporales mayor comprensión del lenguaje, de matemáticas, las variables, álgebra, trigonometría y todo. Y que luego llegamos nosotros a la edad de 16 a 20 años donde ya las personas también, además de ese pensamiento abstracto, que ya no pasa por la cuestión de tener el pensamiento mágico del niño que creía las caricaturas, puede tener un pensamiento racional y de entender el causa y efecto, o sea, ya no es necesario tocar el fuego para ver si quema, ¿verdad? Entonces, por eso vemos nosotros de que a la par de que los muchachos van creciendo en su capacidad intelectual, pues también muchas veces el comportamiento, que también tiene que verse con las capacidades de autocontrol, puede ponerlos en condiciones de riesgo. Por cuestiones de estudio, después de la ilustración, pues el cerebro tuvieron que separarlos en regiones y partes que eran más que todo histológicas para su comprensión o estudio, pero de una forma estática. Ahora se ve que y se entiende que el cerebro es una red eléctrica. Ahora que los conceptos que nosotros podemos tener de lo que es una conexión y red es una cosa maravillosa porque estamos familiarizados con eso. Pero recuerden ustedes que durante la Edad Media todavía no existía el concepto de máquina. Todavía todo eran procesos manuales, no necesariamente era algo que estuviera conectado o que en realidad no fuera algo estático, y así fue el aprendizaje de la medicina. Entonces, para hacer una evaluación neurológica desde el primer nivel no se necesita tener una gran tomografía o hacer estudios con un entrenamiento de neurología, sino que comparto con ustedes esta guía que proporciona el CDC de Estados Unidos para la evaluación de la concusión cerebral en en personas que están practicando deportes, ¿verdad? Y eso es una cosa que tienen que valorarse los signos y los síntomas, pero detrás de cada uno de estos hay bastante representación neurológica, ¿verdad? Entonces puede tener una apariencia de estar contundido, olvida su posición, olvida la instrucción, se mueve torpemente, puede perder la conciencia, no recuerda los eventos antes del golpe o después, ¿verdad? Y también puede referir dolor de cabeza, opresión en la cabeza, náusea, vómitos, sensibilidad a la luz, sensibilidad al ruido, problemas de concentración. Yo no me baso en la escala de Como de Glasgow, porque si yo me basara en respuestas incomprensibles, en palabras inintengibles, tendría que intubar a todos los residentes con los que paso visita en las mañanas, ¿no? Entonces, para poder resumir esto que es la evaluación neurológica rápida, pues quiero poner un ejemplo de un video en el cual ustedes ven de que también entre las acciones temerarias y lo que hacen las personas puede tener una representación neurológica en base a los hallazgos que habíamos mencionado. Pueden ver ustedes cómo le costó volver a poder tener el comportamiento y la movilidad, y ahora pueden ver ustedes el efecto inmediato de la pérdida de conciencia después de un golpe. Lamentablemente nosotros hemos visto de que ahora hay deportes, retos en internet, actividades de desafíos a veces
de iniciación entre las pandillas y grupos, ¿verdad?, en los que se pueden poner a hacer estas cuestiones que pueden afectar la evaluación neurológica, ¿verdad? Hay cambios de comportamiento en personas que ya tienen cambios de comportamiento, ¿verdad? Muchas veces cuando uno le pregunta, ¿y qué tenés? Nada. ¿Qué sentís? Nada. Entonces tenemos que ser más acuciosos en poder evaluar, por ejemplo, si ya tiene cuestiones de no solamente de lesión directa, sino que, por ejemplo, pérdida de líquido cefalorraquídeo, y que aún con esto pueden estar conscientes, ¿verdad? Por eso es importante llegar a hacer la evaluación de este paciente. En resumen del daño neurológico, nosotros tenemos que evitar que se llegue de forma final a la necrosis o apoptosis. Esto no solamente tiene que verse desde el daño primario, que tenemos que prevenirlo al máximo, sino que del daño secundario, que en el paciente adolescente muchas veces puede tener también la sobreposición de ingesta de algunas sustancias tóxicas, drogas legales o ilegales, en las cuales nos puede afectar las variables fisiológicas que en general nosotros estamos evaluando en el paciente con trauma de cráneo. La prioridad que nosotros debemos hacer es oxigenar al paciente, mantenerlo hemodinámicamente estable y probablemente ya en un segundo paso tratar de determinar la causa y tratar cuando sea posible en el paciente si ingirió algún tóxico legal o ilegal. Existen estudios sobre, se tiene que hacer la consideración de la presión, de la medición de la presión intracraneana. Esta es una foto en un hospital donde los pacientes principalmente pasan adolescentes. En mi país hasta los 13 años es donde nosotros vemos en el área de pediatría, pero para nosotros primero es niño antes que paciente de las especialidades, pero a veces el adulto o el adolescente, o sea, después de 13 años, pasa al área de adultos de que si no tiene una fractura manifiesta, no lo ve traumatología, no lo ve cirugía, no es de medicina interna. Entonces el paciente con trauma de cráneo, si llegó por alteración de la conciencia y no tiene mayor historia, pues puede llegar a pasar a ser lo que se llama un paciente huérfano. No necesariamente va a ser atendido como un sistema, ¿verdad? Sino que como a veces en las emergencias se hace el triage, no en base a los hallazgos ni a los signos y a los síntomas, sino que en base al diagnóstico, y a veces las personas creen que es más importante hacer el diagnóstico en base a los estudios, ¿verdad? Entonces, al paciente que se le maneja, no necesariamente con presión intracraneana, sino que con objetivos de estabilización, no una estabilización como esta foto donde es una cuestión parcial en la cual es como que más cosmética que en realidad entender la base fisiopatológica. Nosotros sabemos de que de eso depende el pronóstico neurológico de nuestros pacientes. Entonces agradecemos a Red Sana y a la publicación